Bueno, pues tiempo ya de entrevista, tal y como les habíamos mencionado, y está con nosotros. Iniciamos ya entrevista, charla, conversación con María Dolores Corujo, como ya conocen, secretaria general del Partido Socialista de Lanzarote, también diputada nacional, quien ya saludamos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan. Y muy bienvenida a una nueva ocasión. Muchas gracias. Para hablar, y siempre como de costumbre, de muchísimos asuntos, pero me va a permitir que comience por dos temas concretamente de actualidad y que, bueno, han causado muchísimo revuelo, polémica, debate, indignación también durante este fin de semana a raíz del último pleno, y pues comienzo por ahí, del Ayuntamiento de Arrecife, donde, bueno, ya todos ustedes lo habrán visto, ha sido noticia del fin de semana, lo ha compartido el Partido Socialista y ha reaccionado, y también el propio alcalde de Arrecife, que ha puesto incluso él mismo el vídeo en sus propias redes sociales. En cualquier caso, hablamos de esa moción que presentaba el Partido Socialista en defensa y demás para el tema de las mujeres, y que luego reaccionaba el alcalde con esas declaraciones, hablando un poco, bueno, en fin, refiriéndose al Partido Socialista Nacional. Ahora diremos textualmente las palabras que se anunciaron en el pleno por poner en contexto, pero quiero preguntarle su opinión, evidentemente, acerca de todo esto. Y también si ha habido reacción, porque el Partido Socialista pedía a Coalición Canaria, al partido, y al Partido Popular, al partido, que reaccionaran a este asunto. ¿Hay novedades, María Dolores? Y en cualquier caso, insisto, ¿cuál es su opinión acerca de todo esto que ha sucedido? Bueno, la verdad que conformar una opinión, yo creo, como la inmensa mayoría de la sociedad lanzaroteña y también de nuestro país, indignante, vergonzosa, impropia de un cargo público. Hemos exigido la responsabilidad tanto del Partido Popular como de Coalición Canaria para que los partidos se pronuncien ante estas manifestaciones vergonzosas y además que rozan evidentemente el delito. Decir que un cargo público, un alcalde del Partido Popular y su teniente alcalde de Coalición Canaria se refieran en los términos en los que se han referido a las mujeres y hombres del Partido Socialista, sobre todo también a las miles de personas que votan al Partido Socialista, un partido que a lo largo de su historia de más de 145 años se ha caracterizado por su lucha en defensa de la igualdad, en defensa de la democracia, de la justicia social y, por supuesto, de evitar actitudes como las que estamos viendo en este momento. Y esto lo digo por algo muy sencillo. El Partido Popular y Coalición Canaria se han convertido, desgraciadamente, en la marca blanca de los ultras, de Vox, de la extrema derecha. Ver cómo agreden y banalizan, porque es una agresión lo que estamos viviendo, la militancia, las mujeres y hombres del Partido Socialista, banalizar la agresión sexual como lo han hecho estos dos cargos públicos, desde luego, en primer lugar, no son dignos para representar a la ciudadanía de Arrecife. En ningún caso. En segundo lugar, el que se mantengan en sus cargos de responsabilidad es responsabilidad de sus respectivas formaciones políticas. Y en tercer lugar, el Partido Socialista no solo ha exigido la responsabilidad a sus partidos políticos para que reprueben este tipo de manifestaciones absolutamente, vamos, es que no sé cómo decirlo, porque no quiero utilizar un término en el que pueda llegar a ser ofensivo, porque la ofensa nos la ha hecho a nosotros, sino que además vamos a tomar todas las medidas que tengamos a nuestro alcance desde el punto de vista jurídico. Quiero mandar un mensaje a todas las mujeres de la isla de Lanzarote y también a quienes nos escuchan también de la isla de La Graciosa. Con esto no lo podemos permitir. Esto no lo podemos permitir. No podemos permitir que constantemente las derechas, la extrema derecha y desgraciadamente Coalición Canaria nos señale constantemente que todo que tenga que ver con nosotras y con nuestra protección y nuestra integridad sea cuestionada, sea manoseada y sea tratada como se ha tratado en el pleno del Ayuntamiento de Arrecife. Miren, simplemente por recordar que el Partido Popular y por supuesto la ultraderecha, pero el PP a lo largo de la historia democrática de nuestro país nunca, jamás han apoyado ni han aprobado nada
que tenga que ver con la igualdad y por supuesto nada que tenga que ver con nosotras y nuestros derechos. Votaron en contra del aborto, votaron en contra también del divorcio, votaron en contra del matrimonio igualitario, votaron en contra de la ley de igualdad, votaron en contra de la ley de identidad de género, es decir, votaron en contra el otro día de la ley de paridad para que todas las mujeres tengamos los mismos derechos de acceso a los cargos de responsabilidad, tanto públicos como privados. Eso es el Partido Popular y desgraciadamente Coalición Canaria. No solo les juega el mismo juego y el mismo discurso vergonzoso, insultante, reprobable, impropio de un cargo público, utilizando el odio, la mentira, porque es mentira, vertiendo odio, mentira, para intentar generar un conflicto en la convivencia e intentar desgastar a las mujeres y hombres progresistas de nuestra isla. Bueno, decía antes que, bueno, lo veremos también en tiempo de tertulia, pero decía antes que iba a leer textual para que no haya confusiones, sí, y para que, por poner en contexto, para quienes no lo hayan podido ver y escuchar, es algo intrínseco en los miembros del Partido Socialista ir a abusar de las mujeres a los prostíbulos. Tiene que darles vergüenza a ustedes defender a las mujeres y como miembro del PSOE me daría vergüenza defender esta moción. Y añadía, escuchen por ejemplo el audio de Koldo, del Tito Berni, escuchen al señor Ábalos, además de insistir en repetidas ocasiones que le daría vergüenza llevar algún tipo de moción que tuviese que ver con la defensa de las mujeres. Es algo intrínseco en los miembros del Partido Socialista ir a abusar de las mujeres a los prostíbulos. Bueno, esto fue lo que se comentó, además de luego las palabras efectivamente del teniente de alcalde, y veíamos en cualquier caso el momento del pleno en el que el Partido Socialista decidía levantarse y abandonar el plenario. Entiendo, por tanto, que no ha habido reacciones por parte de ambos partidos, Coalición Canaria, Partido Popular. No, no ha habido reacciones. Yo espero que no normalicen y que no condenen este tipo de manifestaciones, porque entonces ya han rozado y han pasado todos los límites, absolutamente todos los límites en democracia, respeto, educación y sobre todo esto de verdad que no representa la inmensa mayoría ni de la sociedad de Lanzarote ni la de Arrecife. Alfredo Mendoza y el resto de compañeros y compañeras concejales evidentemente tuvieron que levantarse y tuvieron que levantarse porque es que no se puede permitir, no se puede tolerar este tipo de manifestaciones de un alcalde y de un teniente alcalde. Es lamentable, no he escuchado nada. En la mañana de hoy he podido comprobar que no hay ninguna manifestación ni de ningún cargo público de Coalición Canaria del Partido Popular, no hay ninguna nota de prensa, no tengo ninguna llamada en el móvil, es decir, que si no son reprobadas y por supuesto desautorizadas por sus formaciones políticas, evidentemente no tendremos otra opción más que llevarlos al juzgado. Esto no se puede permitir. Bueno, pues veremos en cualquier caso qué ocurre y si en días posteriores, en estos días escucharemos o no reacciones por parte de los diferentes partidos. En cualquier caso, bueno, ya lo conocen, mañana por ejemplo, y sin ir más lejos, aquí habrá tiempo de tertulia política, pues evidentemente saldrá este asunto y veremos qué comentan cada uno de los representantes de esos diferentes partidos. Hablando de plenos, y me quiero desplazar al pleno del Cabildo de Lanzarote, donde pudo estar en esta ocasión. Ahora hablamos de las diferentes propuestas, mociones que se aprobaron y que no, pero por empezar por algo más sencillo. ¿Criticaba usted la ausencia del propio presidente del Cabildo? Nunca he visto yo nada igual. Se lo afeaba también el consejero y alcalde de Yaiza. Yo nunca he visto jamás que un alcalde o un presidente se ausente de un pleno, que es su obligación democrática, donde además tiene por ley que dar cuenta de su gestión y la oposición fiscalizar su acción, que se haya ido a La Palma para un evento que además tenía lugar por la noche. No ha ido al pleno porque no ha querido. Es que estamos en un momento muy peligroso, muy, muy peligroso. Peligroso lo que ocurrió en Arrecife el viernes, insultándonos a las mujeres, banalizando el acoso sexual que sufrimos. Preocupante que el propio presidente del Cabildo decida no asistir a un pleno, que es el lugar donde los representantes públicos, que somos la voz de los ciudadanos y ciudadanas de la isla de Lanzarote, podamos exigirle responsabilidades sobre su acción de gobierno, que no vaya y que aquí no pase nada. Un alcalde de Tinajo
también de Coalición Canaria, justificando que agresores sexuales o personas que han agredido, violentos, machistas, mujeres víctimas de violencia machista, que digan que a quienes se les protege y se les pone un hotel es al agresor, luego intenta desmentirse, decir que sí se ha equivocado. O sea, ¿en qué están convirtiendo Lanzarote? Claro, es que justamente quiero preguntarle un poco, porque ¿usted cree que todo esto la ciudadanía lo percibe? Quiero decir, ¿cómo está viviendo o cómo se vive todo esto, todo este escenario político, ya no solo a nivel de la isla, insisto, ahora regresamos un poco a ese pleno, sino también a nivel incluso del propio gobierno de Canarias o a nivel nacional, que usted también lo puede vivir, lo está viviendo? Bueno, lo que desde luego puedo decir es que Lanzarote no es esto. Lanzarote es un pueblo abierto, un pueblo integrador, un pueblo diverso, un pueblo trabajador, un pueblo respetuoso, educado, un pueblo que nunca jamás se ha caracterizado por este tipo de manifestaciones de actitudes que no se representan sino a sí mismo, porque a quien se definen es precisamente a sí mismo. No sé si tienen pareja, si tienen hija, si tienen, en fin, no sé con quiénes se rodean. Pero desde luego que aparte de la desinformación y de ser falso y ser un bulo, están poniendo en riesgo nuestra propia convivencia, pero sobre todo nuestra propia democracia. El que no se vaya a un pleno es gravísimo, no se puede normalizar. No se puede normalizar que un presidente, aparte de hacer turismo oficial durante estos 2 años, sea capaz de ausentarse en el lugar donde le toca someterse a la fiscalización de la oposición. Eso es indecente, impropio y además, en fin, políticamente absolutamente reprochable. No hay caso igual, no hay caso igual que yo conozca. Hay un asunto que se mencionó en el Pleno donde además precisamente se ponía sobre la mesa esa ausencia justamente del presidente del Cabildo, que es el tema de las viviendas de Valterra. O sea, ¿qué ocurre con las viviendas de Valterra? ¿Qué paso falta? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Porque de hecho creo que asistieron los propios vecinos en el propio pleno. Asistieron los vecinos de Valterra, asistió también un representante de la Asociación de Vecinos de Titerroy, el presidente. Pero es que les da igual. Todo lo que tenga que ver con las familias humildes, con dar soluciones a las respuestas y a las demandas que son históricas, les da absolutamente igual. Pero además hay algo peor. Y lo que he podido comprobar durante todo este tiempo es que el uso que hacen de la política para justificar su propia incapacidad en resolver los problemas es no solo echarle la culpa al otro, sino que además utilizar descalificativo, insulto. He llegado a oír hasta que mentíamos, ¿no? Es más, en el propio Cabildo se debatió si se había aprobado una ley o no en el Congreso. Imagínense el nivel. El nivel es que no saben que una disposición adicional está incluida dentro de una ley. Es decir, los vecinos y vecinas de Valterra, en una lucha de más de 3 décadas, cuando el Ayuntamiento de Arrecife, Coalición Canaria y el Partido Popular es así, se negaban a recibir las viviendas porque teníamos una negociación con el Instituto Social de la Marina, viviendas que legítimamente son de estos propietarios, son de estas familias. ¿Cuándo se negaron? Solo tenía una salida. La salida es que yo quería resolver la situación como presidenta del Cabildo, pero yo no puedo recibir las viviendas porque no está en suelo público insular, sino municipal. Y ahí vimos la opción de aprobar una ley. Fíjense, cualquier persona sabe que me está escuchando que aprobar una ley en el Congreso de los Diputados tiene una complejidad inmensa, inmensa porque son muchas las formaciones políticas que participan en ella. Y pudimos aprobar una ley en la que incluye una disposición adicional para reconocer la titularidad a los vecinos y vecinas de Valterra. No saben hacerlo, se han enredado, han reconocido que, bueno, pueden entregar 5, pero que no tenían que registrarlo desde el punto de vista patrimonial. Han intentado hasta echarme la culpa sobre algo que hemos resuelto nosotros. ¿Cuál es el gran mal? Que no soportan que haya sido el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y nuestra gestión en nuestro gobierno del Cabildo de Lanzarote quien le haya dado una solución a los vecinos y vecinas de Valterra. Y luego algo que ocurrió lamentable, ponen a una trabajadora aparejadora a explicarle a los vecinos lo que tiene que decir el propio consejero cuando esto es un tema jurídico. En fin,
triste. ¿Qué les digo a los vecinos y vecinas de Valterra, que seguro que me están escuchando o nos van a ver? Les digo que no vamos a parar y que esto lo vamos primero lo vamos a conseguir porque está reconocido por una ley. Y les dije a los consejeros y al propio gobierno, y se lo digo aquí al presidente del Cabildo, mis votos los tienen gratis, para que resuelvan esta situación lo antes posible. Está diciendo, por tanto, perdone, porque claro, ¿está diciendo que no se les entregan esas viviendas porque no se les quiere entregar? No, dicen que es que no se puede recoger, que al registrar las viviendas, primero te reconocen que hay una ley, reconocen que fuimos al registro de la propiedad, reconocen que además miramos desde forma catastral el número de viviendas que hay, reconocen absolutamente todo, pero como es un problema porque es complejo el proceso, ahora te vienen a decir que no se podía registrar las viviendas desde el punto de vista patrimonial, como propiedad del Cabildo. Claro que lo tienes que hacer, es la vía que tienes que hacer para luego entregárselo a sus legítimos propietarios. Es decir, se meten en un lío para justificar lo que es evidente, y es que nunca hubo voluntad política en 30 años para resolver el problema de los vecinos y vecinas del Valterra, y hoy que tienen la opción tampoco lo hacen. Me reafirmo en que nunca hubo voluntad política porque esta ley y esta disposición adicional fue votada en contra por el Partido Popular y por Vox en el Congreso de los Diputados. Ahí tenemos la respuesta. Bueno, pues desde luego lo que esperamos todos es que de una vez por todas puedan llegar a tener esas viviendas a quienes les pertenece, que son esos vecinos y vecinas. Otro asunto que se mencionó en el Pleno y que tiene que ver con esa gestión entre administraciones, entre gobiernos, fue el asunto de la especulación, de las tarifas, los vuelos entre Canarias y la península. Fue una moción llevada por Coalición Canaria y también criticaba justamente, y queremos conocer un poco qué fue lo que ocurrió, según decía el propio portavoz, por cierto, Samuel Martín, fracaso de las obligaciones de servicio público, la OSP, que presentó en su momento el partido, o que anunció el Partido Socialista. ¿Qué ocurrió con este asunto? Pues mira, es la verdad que tienen que estar muy desesperados para presentar una moción en esta dirección cuando ellos son los máximos conocedores de lo que ocurrió. Y lo que ocurrió es lo siguiente. El Partido Socialista, tanto en el Parlamento de Canarias, en el Gobierno de Canarias y nosotros aquí en el Cabildo, yo pedía que se hiciera una OCP y además es un estudio piloto de investigar Europa para poner límites en los precios de los vuelos a la península, sobre todo en determinadas épocas del año. En Semana Santa, en verano, en Navidad. Especialmente lo de Navidad era muy doloroso porque muchas familias viven fuera, quieren venir a ver a sus padres o lo que fuera y oye, los precios son absolutamente inaccesibles. Y cuando hicimos eso, hicimos nuestra presentación, es decir, de todas las Islas Canarias, el Gobierno de Canarias, el presidente Ángel Víctor Torres, elige Lanzarote para que sea una experiencia piloto y permitir que se intervenga en el mercado. ¿Quién interviene en el mercado? Interviene Europa. Sin la autorización de Europa, como bien saben, no podríamos hacerlo. Bien, cuando nosotros avanzamos en ese proceso, que teníamos todos los informes favorables, no es la única OCP que existe, hay una en Menorca, es decir, hay OCP, por eso vi la posibilidad de que Lanzarote pudiera acogerse a esto. Hubo unas elecciones europeas y en esas elecciones europeas hay una mayoría del PP conservadora y lo que ayer habíamos conseguido ahora está congelado. Pero ¿qué ocurre? Que esa acción la tiene que seguir haciendo el presidente del Gobierno de Canarias, hoy Fernando Clavijo, y tiene que hacerlo porque es su obligación exigir, porque ayer sí que veían la posibilidad de poner una OCP entre Lanzarote y Madrid, que era el estudio que se estaba haciendo, y Madrid y Lanzarote, y como ahora han renunciado a esta situación. Por eso te digo que es una cosa ya, bueno, después de tantas horas, porque fue un pleno de 9 a 5 horas donde tú ves que nadie controla nada, que se les ha ido completamente de las manos, que no saben ni dónde tienen la mano derecha, y lo digo es que de verdad, lo digo con tanta sinceridad como el que cree que no estoy siendo correcta. Yo les invito a que miren el pleno, de verdad, si están aburridos miren el pleno, y cuando ustedes miren el pleno ustedes dicen, madre mía, ¿quiénes nos están representando? Porque no saben lo que es gobernar, les da igual, gobernar
no es irte de turismo oficial ni ponerte el sueldo que te da la gana como el presidente del gobierno de España. Gobernar no es ir al Parlamento de Canarias y votar como diputado regional, que es lo que hace Osvaldo Betancourt, en contra de todos los asuntos que tenga que ver con Lanzarote. ¿Usted ha visto en su vida que un diputado presidente de un cabildo haya votado en contra de que se haga una ampliación del centro de salud de Playa Honda? ¿Pero hasta dónde podemos llegar? Es que, perdón, justamente este asunto lo tenía también sobre la mesa porque, bueno, ha sido otra de las noticias, un poco otra crítica, en este caso del Partido Socialista. ¿Cuánto suele ser la inversión, en este caso, aprovechando un poco también la experiencia, ¿no?, en cuanto a lo que es ampliación, renovación, modernización de los centros de salud de Playa Honda? Porque justamente fue así, el presidente del Cabildo parlamentario habló de, bueno, que si estaba considerada esta inversión, no recuerdo exactamente, 7 millones, creo que si estaba justificada, digamos, y luego la consejera decía, pues que no, que creo recordar que suelen ser unos 2-3 millones de euros. ¿Cuál es? Usted, yo lo que le digo a la gente, yo no sé si yo estoy viviendo en otro mundo, es decir, que nos gastamos 1 millón de euros para traer a una artista, sobre todo que han convertido el cifra... Cabildo de Lanzarote y el Ayuntamiento de Arrecife en una empresa de espectáculo, Oye, tú te vas a la empresa, no vayan a una empresa privada. Yo no le falta sino organizar bodas, porque organizan conciertos, fiestas, comilonas, se van a Estados Unidos, creo que se han ido 5 o 6 veces, se van donde sea, aquí no pasa nada, el presidente no va al pleno del Cabildo porque eso son cosas menores. Y entonces cuando vamos a hablar de verdad de las cosas que le preocupan a la gente, como es la ampliación del centro de salud de Playa Honda, que es fundamental, que llevamos luchando sobre ellas y que teníamos el proyecto con un presupuesto de Ángel Víctor Torres, con una enmienda del Partido Socialista que hicimos, con el apoyo del PSOE y del Cabildo, vemos a un presidente del Cabildo que no solo es que vota en contra de la ampliación del centro de salud de Playa Honda, sino que dice que es un macroproyecto que es caro. Por favor, qué poca vergüenza. Es decir, millones y millones de euros que han quemado, que siguen quemando, que se han tenido que acoger hasta un plan de ajuste y una ampliación de un centro de salud para tratar a los vecinos y vecinas de Playa Honda con dignidad. Yo no sé si ustedes han ido al centro de salud de Playa Honda, que lo requiere, pero vamos, me dice usted que 7 millones es demasiado dinero, es tremendo. Y eso es lo que estamos viviendo, pero es que estamos viviendo además de que no sé si han visto que se ha denunciado por todos los medios y se ha denunciado por supuesto en el Parlamento que han manipulado las listas de espera en sanidad. Las han manipulado, o sea, las han falsificado. ¿Y saben qué? Nuevamente Lanzarote, ¿dónde está? Liderando. Liderando, es la isla donde más listas de espera existen. Para especialistas, para intervenciones quirúrgicas, pero ¿a dónde vamos a llegar? Esta es la isla donde en los centros de salud las madres se manifiestan día sí y día también porque no tienen auxiliares para sus niños con necesidades especiales. Esto es una realidad, si no pregúntenle. Esta es la isla donde no hay un solo euro en inversión en materia de agua, la única isla donde no hay agua. Y donde este señor, desde que llegó al Cabildo, por cierto, con aquel espanto, bueno, en mi opinión, vergonzosa entrada en un notario que dice que iba a ser un notario, que él se iba a comprometer a una serie de acciones para el Cabildo de Lanzarote y para resolver entre ellas sus prioridades era el agua, y no es que no haya hecho nada, es que hoy no hay agua. Y hace apenas 3 años, 2 años y medio había agua. Pues por cierto, tuvimos al presidente hace unos pocos días y ha dicho, y todavía queda para las próximas elecciones, que ya le queda muy poco para terminar de tachar justamente esos puntos a los que se comprometió. Es que yo no he visto nada tan populista. Yo les digo una cosa, vamos a ver, simplemente con un criterio de objetividad. Vamos a hablar de datos. ¿Qué se ha hecho en materia de vivienda? En materia de vivienda, desde que llegó Coalición Canaria y el Partido Popular, la vivienda vacacional se incrementó en un 100% y hoy hay una emergencia real de vivienda, imposible acceder a una vivienda. Las viviendas de maneje no son de ellos, no tienen nada que ver. Son las viviendas públicas, VPO, que hizo el Gobierno de España junto con el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Lanzarote. En materia de infraestructuras, ¿qué han hecho? El paseo de Playa Honda es nuestro, lo adjudicamos nosotros. Eso sí, mandó una carta a los vecinos diciendo que agradecía la paciencia. Es como tratar a las personas, de verdad,
de ignorantes. Díganme una obra, una inversión, la mejora de calidad de vida que tengan los vecinos y vecinas de Lanzarote hoy frente a hace 2 años y medio. Y te puedo garantizar que hoy vivimos muchísimo peor. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo, asuntos de actualidad evidentemente que tenían que ser tratados, pero como siempre decimos, seguiremos hablando en próximas ocasiones también para hablar de todos estos temas. María Dolores Corujo, diputada nacional, secretaria general del Partido Socialista de Lanzarote, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes siempre. Gracias. Y a todos ustedes, nada, no se marchen, que enseguida regresamos en tiempo de tertulia con compañeros periodistas pues para hablar de muchos de los asuntos que hemos tratado hoy en la entrevista.